lo que usted estaba esperando, su programa favorito, El Poder de Dios. El Poder de Dios moviéndose con toda libertad en todos aquellos corazones que lo busquen. En esta mañana tenemos la grata visita de Estelita. Estela, muy buenos días, gracias por visitarnos en esta mañana. Muy buenos días, Pastor Caleb. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir de lo que hace el poder de Dios, cómo transformó mi vida y cómo le conocí. Hablas de transformar la vida, hablas de cambio. Cuéntanos un poco de tu vida, Estelita. Sí, porque mi testimonio es de que pensando, ¿verdad?, de que yo me iba derecho al cielo por tener una religión, y me di cuenta que no, sino es tener una relación con Jesucristo. Pero un momento, hablas de religión, ¿tenías una religión? Pues todos tenemos religión, somos católicos, evangélicos. ¿Qué significa eso? Explícanos un poquito más. Por ser una persona religiosa es pensando que porque iba a la iglesia, porque hacía buenas obras, porque yo decía yo no le hago mal a nadie. Yo no soy como aquel. Yo no soy como aquel que roba, que hace. Pero gracias a Dios, porque un día una joven vino y me habló del poder de Dios. Y cuando ese poder vino a mi corazón, mi vida dio un giro de 100. Un giro que mi vida ha sido diferente. Tú hablas de que ibas a la iglesia, dabas tus ofrendas, tus limosnas, pero ¿qué de malo hay en eso? No te entiendo, explícanos un poco. No hay nada de malo ir a la iglesia. El problema es cuando uno hace diferencia de personas y uno finge ese amor, pero en sí hay hipocresía dentro de nuestros corazones, que lo hacemos y caemos en un círculo religioso. O sea que la gente puede ir a la iglesia, dar sus limosnas, dar sus ofrendas, orar, etcétera, etcétera, y ser personas que no perdonan, no aman, son racistas. ¿Puede haber eso? Claro que sí, claro que sí. Por eso necesitamos reconocer que somos pecadores, reconocer qué hay dentro de nuestros corazones, y Dios sí lo sabe. Entonces, toda la gente que va domingo tras domingo, ¿qué es? ¿Es gente religiosa? Bueno, ahí no podemos meternos, solamente Dios. Dios conoce el corazón de las personas. Interesante. Interesante porque muchos vamos a la iglesia, pero de lunes a sábado, la verdad, solo Dios sabe lo que hacemos. ¿Sí o no, querido, usted que nos ve? ¿No es cierto, Estelita? Sí, por eso es tan importante, en primer lugar, reconocer que somos pecadores, que somos tan iguales. Yo era de las personas que decía, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy como los drogadictos, ni los alcohólicos, ni mato, ni robo, pero en mi corazón había tantas cosas que es pecado delante de Dios. O sea, mejor dicho, te faltaban alitas para ser una santa. Fíjate, así me creía, pero cuando Dios vino a mi corazón, Dios me hizo ver lo que había dentro de mi corazón. Qué bárbaro, Estelita. Realmente, ¿cuántos habremos de que nos sentimos unos santos, unas santas, pero en lo exterior? Porque en lo interior estamos con esa podrida, con ese podrido pecado, con esa podrida costumbre de criticar, de odiar, de no perdonar, de vengarnos, ¿no es cierto? Es cierto. Por eso es la razón de que qué tan importante venga ese poder de Dios para que nos transforme y nos haga hombres y mujeres diferentes. Y de veras que cuando Él viene a nuestro corazón hay un cambio que solamente Él lo puede hacer. Empezamos a ver las cosas diferentes, lo que antes yo no miraba. Yo porque iba a la iglesia, me portaba bien, hacía esto y yo pensaba que iba directamente al cielo, pero no es así. O sea que no importa mucho si yo asisto a la iglesia todos los santos domingos, dé mis ofrendas, vaya a la misa, no importa mucho eso. Claro que sí importa, porque la palabra de Dios dice, pero lo más importante es que tú hayas nacido de nuevo. Lo más importante es que tú reconozcas que eres pecadora. Eso es lo importante. Interesante. Pero quiero que me expliques un poquito más de eso de nacer de nuevo, y porque nacer de nuevo, no entiendo eso. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Nacer de nuevo quiere decir que cuando Cristo viene a tu corazón tenemos un nuevo nacimiento.
Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, no en una religión, sino en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi vida, pude ver cuando la luz vino a mi vida, cuando ese poder vino a mi vida, pude entender que no por ser religiosa yo me iba al cielo, necesitaba tener un encuentro personal que es a través de Jesucristo. Y ese es el mensaje que yo traigo a tu vida. Nacer su vida, que el poder de Dios transformó su vida, y dice que Cristo llegó a su vida. Estelita, ¿cómo es que Cristo llegó a su vida? Yo no entiendo esto muy bien. A ver, explícanos un poquito. ¿Cómo llegó Él a mi vida? Porque reconocí que era tan pecadora, donde yo pensaba que era una persona, como decía antes, no sé si lo dije, que iba derecho al cielo porque hacía buenas obras, porque me portaba bien, porque no le hacía mal al prójimo, pero dentro de mí había cosas que no eran agradables y correctas a mi vida. Pero Cristo vino, el poder de Dios vino y alumbró mis ojos, mi entendimiento, y allí pude reconocer que era tan pecadora como cualquier otra persona. Y esto es lo que pasa con mucha gente, que piensa que porque va a la iglesia, porque hace esto y porque hace esta otra cosa, piensa que ya está bien delante de Dios. No, querido amigo, tienes que tener un encuentro con el Señor y tienes que reconocer que eres pecadora. Y esta es la razón por la que estamos aquí, por la que estoy aquí, para decirte que la única respuesta y el único poder que puede cambiar tu vida es Jesucristo. ¿Y cómo es eso de encuentro? ¿Dónde lo tengo que buscar a Cristo? ¿En un templo, en una iglesia evangélica, en una iglesia católica, en una mezquita musulmana? Porque todos dicen creer en Dios. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Tienen que venir a este canal? A ver, explícanos un poquito. No, fíjense que no, yo iba a la iglesia. ¿Dónde creen que yo reconocí que era pecador? En mi casa. Allí en mi recámara, una jovencita, vino y me dijo, no es por aquí. Y ella fue la que Dios usó, y allí en mi cama, ahí doblé mis rodillas, ahí con lágrimas en los ojos, y como una película a colores, el Señor me empezó a poner mi vida, lo que era mi vida. Y desde ahí, cuando yo le abrí mi corazón, cuando el poder de Dios vino a mi vida, soy una persona totalmente diferente. Ahora miro las cosas diferente. ¿Pero qué hiciste, perdón? ¿Qué hiciste para ese día en tu casa? O sea, dices que el poder de Dios te cambió ese día, pero exactamente ¿qué hiciste? ¿Pediste perdón? ¿Te arrepentiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso de encuentro con Dios? Ok, lo que hice es que doblé mis rodillas, quebranté mi corazón y le dije, Señor, ven a mi vida, cámbiame, hazme ser una persona diferente. Y allí vino un cambio transformador. ¿Me estás diciendo que el poder de Dios que cambió tu vida puede cambiar la vida de esta persona que nos está viendo por televisión en este momento? Tú me estás diciendo que si esa persona que nos está mirando se arrodilla en este momento, pide perdón a Dios, se arrepiente de sus pecados, el poder de Dios la puede cambiar. ¿Eso me estás diciendo? Claro que sí, porque Dios está en todas partes. Él nomás necesita un corazón arrepentido y que reconozca que le necesita y que reconozca que es pecador. Eso significa que el poder de Dios puede llegar hoy mismo, en esta mañana, a aquel televidente que nos está mirando, Estelita. Claro que sí, es la razón por la que estamos aquí, para compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo ha transformado nuestras vidas, y por eso te estamos invitando a ti. Todo aquel que está escuchando este programa, es solamente el amor de Dios. Así como el amor de Dios vino a través de una joven, y yo le abrí mi corazón al Señor, ahora viene a través de la televisión. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Así es. Porque a eso vino, a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en el pecado, unos en el alcoholismo, otros en la drogadicción, yo en la vanidad, en la altivez, en la soberbia tal vez. Pero gracias a Dios que Cristo vino y abrió mis ojos espirituales como te los puede abrir a ti. Ábrele tu corazón al Señor. Ese es el propósito de estar aquí en esta mañana, para decirte que hay respuesta para tu vida, para decirte que hay un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, es el poder de Dios que transforma la vida como la transformó mi vida y también en el pastor Caleb. Así es, querida, usted que nos está viendo en esta mañana, yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo a hacer una oración, dejar que el poder de Dios le cambie su vida ahora. Yo no sé qué pecado tendrá en su vida, yo no sé.
Usted y Dios lo saben muy bien. Haga con nosotros esta oración. Estela, oremos y dejemos que el poder de Dios cambie la vida de esta persona que nos está mirando en este momento. Dile al Señor en esta mañana: Señor, tú conoces mi vida, conoces mi pasado, conoces mi presente. Yo te pido que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón de haber vivido sin ti. Hoy, domingo, te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, si tú has hecho esta oración en esta mañana, quiero decirte que el poder de Dios en tu vida cambiará toda tu existencia. Estelita, gracias por estar con nosotros y gracias.